¿Qué tal? Buen día a todos. Les habla el profesor Casanova explicando un nuevo tema de biología. En esta ocasión voy a hablar sobre los niveles de organización de la materia que componen el interior de nuestro cuerpo. ¿Sí? Hablando específicamente del ser humano. Empecemos con el nivel más básico, que es el nivel atómico. Ya habíamos hablado en otra ocasión de los niveles. Ahorita vamos a especificar, ¿no?, los tipos que son funciones principales. Muy bien, a los átomos que componen a los seres vivos y en nuestro cuerpo les vamos a llamar bioelementos. ¿Sí? Ya habíamos mencionado al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que se encuentran junto con el azufre y el fósforo dentro de los llamados bioelementos primarios, que son los más imprescindibles para la vida. ¿Sí? Siendo el más importante de todos el carbono, aunque el más abundante en nuestro cuerpo es el oxígeno con un 65%. Y todos en conjunto van a formar un porcentaje entre el 95, 96 hasta 98, 99%, o sea, casi todos los átomos que componen nuestro cuerpo. Y de estos 6 átomos van a estar formadas las moléculas orgánicas que vamos a ver un poco más adelante. También tenemos a los bioelementos secundarios, ¿sí?, que están en menor cantidad, pero también realizan funciones importantes diversas, ¿no?, que son esenciales. Aquí tenemos al magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, que están relacionadas principalmente con la formación de sales minerales y también ayudan en la transmisión de impulsos nerviosos, en la formación de los huesos, ¿no?, como el caso del calcio. ¿Sí? Y por último tenemos a los bioelementos terciarios u oligoelementos, que están en cantidades muy pequeñas, ¿no?, casi ínfimas, ¿no? Por eso se le llaman elementos trazas. Sí, pero son necesarios para el desarrollo y correcto funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entre ellos tenemos al hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, cromo, cobalto, selenio, estroncio, ¿no? Si ustedes han visto las etiquetas de los multivitamínicos, van a ver que van a encontrar a los oligoelementos, ¿sí?, y a los elementos secundarios, ¿no?, principalmente. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente nivel de organización, que es el molecular. El nivel molecular le vamos a llamar biomoléculas, ¿sí? Y hay de dos tipos, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas son aquellas que están compuestos por, valga la redundancia, por compuestos simples, ¿sí?, formados por pocos átomos, principalmente unidos por enlaces iónicos o covalentes, ¿sí?, pero son necesarios para la vida. Tenemos 3 grupos principales. Está el agua, siendo la biomolécula más abundante en los seres vivos. En el caso de nuestro cuerpo está en aproximadamente 70%. Tiene muchas funciones importantes para el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? También tenemos a las sales minerales, como que ya les mencioné anteriormente, están compuestos por los bioelementos secundarios. Tenemos quizá la más representativa, el cloruro de sodio, mejor conocido como sal de mesa. Y tenemos a los gases, siendo los más importantes, ¿no?, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono, que desechamos por la exhalación. También podemos incluir aquí al metano. Ahora vamos a hablar de las orgánicas, que son moléculas o compuestos químicos más complejos que los anteriores. Van a estar formados por los bioelementos primarios,
¿sí? Y son orgánicas porque tienen en su estructura central, en su esqueleto, en su base, una cadena de carbono, ¿sí? Y también van a estar compuestos principalmente por hidrógenos. Aunque ya, como ya les había mencionado, también van a contener a los otros bioelementos primarios: oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Tenemos 4 principales tipos de biomoléculas orgánicas, teniendo a los carbohidratos, los cuales tienen la función principal de generar energía, bueno, ser materia prima para generar energía en nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, siendo el más importante la glucosa, ¿sí? De ahí tenemos a los lípidos, que junto con los carbohidratos complejos tienen la función principal de ser almacén de energía. O sea, la glucosa, que ya no se transforma en energía, se guarda en forma de lípidos, ¿no? Siendo los principales los triglicéridos. Estos comúnmente se conocen como aceites y grasas, ¿sí? De ahí tenemos a las proteínas. Son las biomoléculas orgánicas más importantes, ya que son los principales constituyentes de la estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Componen nuestro músculo, piel, cabello, uñas, todo, órganos, todo, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de la queratina, que es componente principal de nuestro cabello, ¿no? Y actualmente se usa en productos para el cabello, precisamente para fortalecerlo. Pero son muchas, son muy diversas, y hay, como pueden ver, es una estructura muy compleja. Quizás entre las proteínas se encuentran entre las moléculas más grandes que pueden haber, ¿sí? Aunque hay otras que tienen otras funciones, como por ejemplo de reserva nutricional, entre otros. Y finalmente tenemos a los ácidos nucleicos. En este caso solamente son 2, siendo el más representativo la molécula de ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, la cual guarda la información genética, que es como el manual de instrucciones para que se construya nuestro cuerpo y pueda funcionar adecuadamente. Y su compañero, el ARN, es complementario a este, más pequeño, ¿sí? Y también es muy importante. Ahora vamos a mencionar sobre el nivel celular, que obviamente está compuesto por las células. Las células, que son consideradas la unidad fundamental de todos los seres vivos. Por lo tanto, ya aquí estamos hablando de algo con vida, que cumple con las 7 características de todos los seres vivos. Y tenemos 2 tipos principales: las procariontas y las eucariontas. Las procariontas, el único tipo de organismo que actualmente existen con este tipo de células son las bacterias. Son de estructuras simples, son lo más parecido que podemos encontrar a las células primitivas. No tienen componentes internos excepto los ribosomas. El material genético ADN está disperso dentro de ella, ¿sí? Y tiene, como vemos aquí, solamente pared celular, membrana, citoplasma, ¿no? Donde está lo poco que tiene en su interior, y son de tamaño pequeño. Las eucariontas, ¿sí? Que de hecho eucariota significa que tiene núcleo verdadero, ¿sí? Aquí lo vemos, en el núcleo se encuentra dentro del material genético que aquí está suelto, ¿sí? Y se caracteriza por tener varios componentes internos con funciones específicas que llamamos organelos u orgánulos, ¿sí? Y de este tipo hay 4 principales, ¿no? Están las células eucariontas de tipo animal, de tipo vegetal, de tipo fungi y de tipo protista.
Obviamente cada una de estas células es representativa de cada tipo de organismo eucarionte que hay, o de los reinos eucariontes. Ahora vamos a ver las dos más representativas de células eucariontas. Tenemos a la célula animal, que como nosotros pertenecemos a este reino, tenemos este tipo de células, y la vegetal, que se encuentra en las plantas. Si se dan cuenta, la composición interna es casi idéntica, ¿no? Excepto que la vegetal tiene algunos extras, ¿sí? Como por ejemplo esta estructura, que es una vacuola, tiene pared celular, lo cual hace que sea más rígida, ¿sí? Vamos a la siguiente para ver más a detalle los componentes internos, ¿sí? En el caso del animal, como podemos ver, tiene forma flexible, ¿no? Ya que solamente tiene una membrana, una capa como parecida a un saco, una bolsa, ¿no? Que le da forma. Tiene los principales componentes internos, que está el núcleo, que es donde se encuentra el material genético y organiza, es el cerebro de la célula, ¿no? También tenemos la mitocondria, que es donde se genera la energía. Los ribosomas, que se encargan de crear las proteínas. Retículos endoplásmicos liso y rugoso, que se encargan del transporte de sustancias a través de la célula. El aparato de Golgi se encargan de procesar las proteínas, ¿sí? Darles los toques finales para que estén listas. Los lisosomas, que es como si fuera el equivalente al sistema digestivo, ¿no? Se encarga de digerir las diferentes sustancias que entran a la célula. Sí, y la membrana plasmática que le había comentado, que se encarga de, es como la piel de la célula, se encarga de permitir el paso de algunas sustancias al interior y fuera de la célula e impedir el paso de otras. La célula vegetal tiene estos mismos componentes, ¿sí? Tiene núcleo, lisosoma, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, membrana, pero tiene estructuras extras como la pared celular, que ya había mencionado, las vacuolas, ¿sí? El cloroplasto, quizás este es el organelo más representativo y diferenciador entre una célula animal y vegetal, ya que aquí se realiza un proceso que solo las plantas pueden hacer, que es la fotosíntesis, ¿sí? Lo cual les permite generar su propia glucosa para poder obtener energía, y por eso no necesitan de consumir alimento. Y aquí podemos ver algunos ejemplos en dibujos de los diferentes tipos de células que podemos encontrar en nuestro cuerpo, ya aunque todas son de tipo animal, pero cada una tiene que desempeñar una función específica, ¿sí? Y en base a eso va a ser la cantidad y tipos de organelos que van a tener en su interior. Por ejemplo, el glóbulo rojo eritrocito no cuenta con núcleo, teniendo así más espacio en su interior para poder transportar el oxígeno, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, los leucocitos o glóbulos blancos, que se caracterizan por tener varios núcleos, ¿no? Aquí podemos ver 3, ¿sí? Porque necesita más capacidad de reconocimiento, ¿no? Para poder distinguir a las células invasoras de las propias. Muy bien, hay organismos que solamente son unicelulares y que se quedan hasta nivel celular, pero los que son pluricelulares, como nosotros, van a tener los siguientes niveles. Tejidos, que es el conjunto de varias células especializadas, ¿sí? Que van a formar una estructura que va a ayudar a la formación de otra estructura que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Que es necesaria para el cuerpo. Tenemos 5 tipos principales de tejidos. El tejido sanguíneo, que es el que compone a la sangre, ¿sí? El único tejido líquido que hay en nuestro cuerpo.
compuesto por varios tipos diferentes de células que tienen la función principal de transportar sustancias a lo largo de todo el cuerpo, sustancias y otros materiales, ¿no? Tenemos el tejido epitelial, que es el que se encarga de recubrir los órganos y componentes internos del cuerpo, ¿no? Por eso también está incluida la piel dentro de este tipo de tejido. El tejido óseo, que es el que constituye a los huesos, ¿no? Es muy particular porque pues tiene que tener la suficiente resistencia, ¿no? Para soportar, crear los huesos que soportan el cuerpo, ¿no? Y a la vez ligereza. Tenemos el tejido nervioso, que se encarga de formar el sistema nervioso, ¿no? El que dirige todas las acciones del cuerpo. El tejido muscular, que se encarga de hacer funciones mecánicas para generar el movimiento de todo el cuerpo. Y el tejido conectivo, que se encarga de precisamente darle movilidad, ¿no? Permitir la movilidad del cuerpo, ¿no? La que sea flexible, ¿sí? Tenemos aquí 3 ejemplos de tejido conectivo, que está el cartilaginoso, que se va a formar las articulaciones, el adiposo, es el de reserva, ¿no? Y el tejido óseo, que ya lo mencioné hace rato, sin querer. Muy bien. Ahora, estos tejidos van a formar órganos, ¿no? Que son la unidad que presentan estructura y función específica, ¿sí? Hay varios tipos de órganos, pero no voy a tener mucho a explicarlos porque los órganos solos sí tienen un papel, ¿no? Pero no trabajan solos, ¿no? Necesitan trabajar en equipo, en conjunto con otros órganos para poder realizar la función para lo cual están diseñados, ¿no? Por ejemplo, el corazón, que es la bomba que se encarga de distribuir la sangre a todo el cuerpo, pero pues no lo puede hacer solo, no necesita las tuberías que se encargan de llevarlo hasta donde se necesita, ¿sí? Tenemos, entre otros órganos principales, los pulmones, el cerebro, el tórax, el hígado, el estómago, los intestinos, delgado y grueso, aparato reproductor, aparato excretor, ¿sí? Inclusive la piel, yo creo que también es importante. Son quizás los más conocidos y principales órganos del cuerpo humano. Y van a estar agrupados, como decía, en diferentes aparatos y sistemas. Aquí no hay una clara diferencia entre un aparato y un sistema, ¿no? Por lo cual generalmente se utilizan como términos sinónimos, ¿sí? Y los vamos a llamar como un conjunto de órganos que al unirse ejecutan una función específica. Aquí vamos a ver 8 principales, ¿no? Tenemos el aparato digestivo, compuesto por esófago, estómago, intestinos, sí, principalmente, boca, y que se encargan de introducir, procesar, degradar y absorber los nutrientes que obtenemos de los alimentos. De ahí tenemos el aparato respiratorio, que se encarga de procesar los gases, ¿no? Del que introducimos del exterior, ¿no? El aire, ¿sí? Obtener el oxígeno que necesitamos y expulsar los desechos gaseosos, siendo el principal los pulmones. El aparato circulatorio, ¿no? Ya había mencionado que se encarga de transportar la sangre, ¿no? A través de todo el cuerpo para que todas las células obtengan los nutrientes o materiales que necesitan y también ellas depositen sus desechos para que sean expulsados. Ya habías mencionado que el principal es el corazón. También es importante los pulmones para la introducción del oxígeno al torrente sanguíneo y las tuberías que les decía, las mangueras, ¿no? Que transportan, hacen que se mueva, ¿no? Este fluido sanguíneo, que son las venas y las arterias. Tenemos también el sistema óseo, que está compuesto por todos los huesos, diferentes tipos de huesos que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Que la función principal es darle soporte y sostén y forma al cuerpo y protección, ¿no? En el caso del cráneo.
¿sí? El sistema muscular está compuesto por los diferentes tipos de tejidos del cuerpo, ¿no? Que le van a darle tono y volumen, ¿no? al cuerpo, ¿sí? Van a estar adheridos o soportados por el sistema óseo y van a permitir precisamente que podamos tener una gran variedad de movimientos, ¿sí? Que podamos desplazarnos. Tenemos el sistema nervioso, que es está compuesto por el centro de control de nuestro cuerpo, que es el cerebro, y de ahí la médula espinal y los nervios, las terminales nerviosas, para transmitir el mensaje que da el cerebro, ¿no? Las acciones que manda el cerebro. Y de hecho el sistema nervioso se complementa con el sistema endocrino, ¿no? Que aquí no lo tenemos, pero se encarga de enviar sustancias químicas que regulan algunas funciones del cuerpo, ¿no? Llamadas hormonas, ¿sí? Y que complementan o interfieren en las señales que manda el sistema nervioso, ¿no? Las altera. Tenemos también el aparato excretor, que como su nombre lo indica, se encarga de excretar, expulsar los desechos del cuerpo, teniendo como principales órganos los riñones, la vejiga, ¿sí? Y finalmente tenemos al aparato reproductor. Aquí va a depender del sexo, ¿no? Reproductor femenino y reproductor masculino, ¿no? Y todos estos aparatos, sistemas, y con sus propios componentes, ¿no? Que mencionamos, los órganos, los tejidos, las células, ¿sí? Van a conformar a un individuo, en este caso a un ser humano, los cuales habemos de dos tipos, ¿no? El individuo masculino, que son los hombres o los varones, y el individuo femenino, que son las mujeres, ¿sí? Pero todos tenemos los mismos componentes, como vimos hace rato. La única diferencia quizás en nuestra composición sean los aparatos reproductores, ¿no? Y algunas otras estructuras específicas, ¿no? Pero los dos estamos compuestos por los mismos componentes internos, ¿sí? Tenemos las mismas capacidades, ¿sí? Y pues somos miembros de la misma especie. Con esto concluyo la explicación de los niveles internos que componen a nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Les agradezco su atención, su interés, que hayan llegado hasta aquí. Espero que les sea útil esta información y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias.